Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Vamos a esperar unos minutos, a ver si se conectan más alumnos y damos comienzo a la clase del día de hoy. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de la clase del martes anterior? ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Empezaron a leer un poco? ¿Sí? Bien. Nos vamos a esperar 4 o 5 minutos más y arrancamos. Hola, profesor. ¿Dónde subiste la clase anterior? No la puedo encontrar. Hola Viviana, ¿cómo estás? Bien, No sé si la subieron los chicos del centro. Yo la verdad no lo he revisado. ¿No la subieron al canal de YouTube? a lo mejor sí yo no la encuentro, porque soy súper analfabeta en esto. No, igual me parece que no, porque yo también me estuve fijando y no encontré nada. No Bueno, está. No está. si no está, mándenle un mensajito por privado a los chicos del centro para que revisen a ver si la pueden subir. ¿Sí? El PowerPoint se los debo, se los tengo que subir, se los voy a subir con el de hoy, así subimos los dos juntos. Y bueno, pero la clase la deberían tener los chicos del centro porque ellos son los que graban la Secretaría Académica. Las clases, así que deberían tenerlas para subir al canal. Bueno, algunos avisos parroquiales antes de comenzar con la clase de hoy. Finalizada la clase, les voy a dar un trabajo práctico que va a ser más que nada ayuda para el estudio de estas dos unidades, la unidad 3 y la unidad 4, ¿sí? Que van a tener tiempo para entregarlo hasta el día lunes a mi cuenta de mail. Así que bueno, cuando estemos terminando la clase, se los voy a pasar, está dentro del PowerPoint que les voy a presentar hoy, está el trabajo práctico, son 5 preguntas, ¿no? Más que nada opiniones personales respecto de lo que han entendido de estas dos clases. Así que eh, les anticipo ahora, por si alguno se retira antes de la clase, igual no va a ser una clase muy larga. Así que nada, si alguno se retira, se lo pide a algún compañero. ¿Mm? Voy a ir compartiendo la pantalla. ¿Ahí se ve? Bien, perfecto. Hoy vamos a ver la unidad número 4 del programa, que es aquella relativa a los reglamentos. Bien. Bueno, vamos a ir comenzando. La clase pasada vimos lo que son las fuentes del derecho administrativo.
Bien. Cuando vimos la ley, yo les dije que en el día de hoy íbamos a ver un tema relacionado a la ley y los reglamentos. ¿Recuerdan? Es decir, a la cuestión relativa a el poder regulatorio del poder legislativo, ¿sí? Y el poder reglamentario del poder ejecutivo. Es decir, hay un conflicto que puede existir entre el poder regulatorio y el poder reglamentario. Si recuerdan este grafiquito que les presenté el martes pasado, habíamos visto que el legislador tiene una esfera de poder que es el papel central, que es dictar las leyes. ¿Bien? Y por fuera de esa esfera, de ese círculo de poder, se encuentran los reglamentos, es decir, la potestad reglamentaria del poder ejecutivo, que son los detalles de la ley, la periferia. ¿Bien? Ahora el tema de la clase de hoy va a ser un poco más complejo, porque justamente lo que vamos a analizar es la línea divisoria existente entre la esfera de poder del poder legislativo, ¿sí? Del papel central, y el poder reglamentario que se encuentra en la periferia. Justamente vamos a analizar esa línea divisoria. Y al analizar esta línea divisoria vamos a ver que un principio que también nombramos en la clase pasada es muy importante, y que es un principio muy importante en el derecho administrativo, que es el principio de legalidad. ¿Recuerdan que todo ejercicio de poder público debe ser llevado adelante conforme a las leyes vigentes y no la mera voluntad de las personas que lo ejercen? Bien, este es el principio de legalidad. Ahora nos vamos a hacer un primer interrogante. ¿Qué es lo que sucede cuando el legislador dicta parte de la ley? ¿Recuerdan las cláusulas programáticas que vimos la clase pasada? ¿Qué es lo que sucede cuando el legislador dicta parte de la ley? No cierra el círculo que es la esfera de su poder. ¿Puede el Poder Ejecutivo avanzar ante la omisión del legislador irregular? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién se anima a No, responder? no, Yo tampoco no, creo que no. yo creo que no. En principio no. Sabemos que no puede, ¿por qué? ¿Por qué? Por el principio de reserva de ley, que también lo vimos en la clase pasada. El Poder Ejecutivo no se puede intrometer, no puede avanzar sobre la esfera de poder del legislador. De esta forma vemos que se encuentra blindado ese círculo central de la potestad legislativa. Sin embargo, lo que vamos a ver en la clase de hoy es que cuando el legislador no cierra el círculo ese de poder del papel central, vemos que distinguir entre decretos y ley se hace bastante difícil. Y eso es lo que vamos a analizar en la clase de hoy. Vamos a ver en concreto los reglamentos. Avancemos un poco. ¿Qué son los reglamentos? Los reglamentos son los actos de alcance general, abstracto y obligatorio que dicta el Poder Ejecutivo con efectos jurídicos directos sobre las personas, es decir, situaciones jurídicas, relaciones jurídicas, en virtud de una atribución del Poder Constitucional. Vamos de vuelta. Son actos de alcance general, abstracto y obligatorio que dicta el Poder Ejecutivo con efectos jurídicos directos sobre las personas en virtud de una atribución del Poder Constitucional. Es decir, los reglamentos abarca este poder regulatorio complementario, ¿sí? Abarca un papel secundario en el ámbito de la regulación. El primario es la ley. Por ende, un reglamento nunca va a poder contradecir o derogar una disposición legal. Y tampoco va a poder suplir a la ley cuando el legislador omite legislar de forma completa. Esas son las bases. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Con el paso del tiempo, el papel central del legislador y de la ley ha ido cediendo ante el Poder Ejecutivo en esto de crear las reglas jurídicas. ¿Y por qué ha ido cediendo? Justamente a través de lo que se denomina las transferencias de la potestad legislativa, de forma directa o indirecta. ¿Qué son estas? Las delegaciones. Delegaciones del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo de la potestad legislativa. ¿Bien? Y a través de la regulación de que el Poder Ejecutivo puede dictar sus propias leyes a través de los decretos de necesidad y urgencia, como vamos a ver a continuación también. ¿Cuál es la diferencia entre reglamento y ley? Lógicamente, el órgano que lo dicta, ¿no? Mientras la ley es la expresión de la voluntad soberana del pueblo, es decir, emana institucionalmente de uno de los órganos de gobierno, que es uno de los órganos del Estado, que es el poder legislativo, representante del pueblo, el reglamento es la expresión de la competencia reglamentaria de la administración. Es dictado por la propia administración, del aparato institucional que lleva adelante los fines del Estado. ¿Bien? Es dictado por la administración. Esa es la principal diferencia con la ley.
¿Cuáles son las formas de exteriorización de los reglamentos? Justamente a través de decretos, órdenes ministeriales, resoluciones, ordenanzas, circulares, instrucciones, entre otras. Estas son las formas de exteriorización jurídica de los reglamentos. Y vamos a ver ahora cuáles son los caracteres que tienen estos reglamentos en general. En primer lugar, vamos a ver que son una declaración, es decir, es una manifestación o declaración de voluntad, de conocimiento o de juicio. Bien, esto en contraposición justamente con lo que son los hechos administrativos. Los hechos es la actuación material de la administración. En cambio, los reglamentos importan un proceso de exteriorización intelectual por parte de la administración. Es una declaración de voluntad, de conocimiento, de juicio, en contraposición a los hechos administrativos, que es la actuación material de la administración. Repito, la declaración importa una exteriorización de un proceso de exteriorización intelectual por parte de la administración. Es una declaración unilateral. Es una declaración unilateral por oposición a bilateral. ¿Por qué? Porque no implica que haya voluntad común, algo que es propio, por ejemplo, de los contratos administrativos. No hay voluntad común. No se requiere el consentimiento, ni siquiera el asentimiento de las personas a las cuales los reglamentos alcanzan. Es una declaración unilateral. Es una declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa. ¿Por qué? Porque justamente los reglamentos, el dictar los reglamentos, es una competencia inherente a la función administrativa y por ende propia de la administración. Y por último, es una declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa y que produce efectos jurídicos generales directos. Es decir, produce efectos jurídicos generales indeterminados. Crea derechos, crea obligaciones, ¿sí?, más allá de cualquier tipo de subjetividad o singularidad. Bien, seguimos. Los reglamentos entonces son fuente del derecho, son fuente del derecho administrativo, que se encuentran subordinados a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales, a la ley, pero se encuentran por encima de los actos administrativos. Es decir, actos administrativos, creo que si todavía no vieron, van a ver en las próximas clases. Los reglamentos es una norma jurídica de carácter general, y los actos administrativos producen efectos jurídicos singulares, individuales. Por eso se dice que los reglamentos producen efectos jurídicos para un número indeterminado de personas o de casos. Una norma jurídica de carácter general. Bueno, estos son los caracteres. ¿Cuál es el objeto de los reglamentos? Justamente es la materia administrativa. Comúnmente se dice la materia reglamentaria, en este caso. La materia administrativa se diferencia en dos tipos de materia administrativa. Por un lado, tenemos aquella que pertenece al ámbito interno de la administración, es el campo fundamental de la competencia reglamentaria, es todo lo organizativo interno, ¿sí?, la estructura interorgánica de la administración. Y por otro lado, tenemos aquellas que afectan derechos y deberes de los ciudadanos como tales, crean derechos y crean obligaciones para las personas. En este caso, como vamos a ver, los reglamentos solamente pueden ser complementarios a una ley. Es decir, se requiere que exista una ley previamente con el rango de tal y el reglamento será complementario a esa ley existente. Bien, vamos a dar la clasificación. Clasificación de los reglamentos. En primer lugar tenemos los decretos autónomos o independientes, que los vamos a ver a continuación. Tenemos los decretos de ejecución, que están regulados en el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional. Tenemos los decretos delegados, que están regulados en el artículo 76 de la Constitución Nacional. Y tenemos los decretos de necesidad y urgencia, regulados en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. En el caso de los decretos delegados y de los DNU, también están regulados en la Ley Complementaria 26.122. Igualmente ahora vamos a ver cada uno y lo vamos a desarrollar. ¿Sí? Estos son los decretos que puede dictar el Poder Ejecutivo. Lo que vamos a ver es que en los últimos dos casos, ¿sí?, se tratan de supuestos excepcionales. ¿Por qué supuestos excepcionales? Porque justamente son la excepción a la regla. ¿A qué regla? A que el Congreso dicta las leyes y que el Poder Ejecutivo dicta los decretos. El convencional constituyente ha previsto que en algunos casos
excepcionales, el Poder Ejecutivo puede dictar leyes. Y esto está previsto en la Constitución Nacional y en la Ley Complementaria 26.122. Son los últimos supuestos: decretos delegados y decretos de necesidad y urgencia. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Seguimos. Vamos a comenzar con los decretos autónomos o independientes. ¿Qué son los decretos autónomos? Son aquella norma de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo sobre materias que son de su exclusiva competencia de ordenación y regulación, y que por ende excluye la intervención del legislador. Bien, es decir, el Poder Ejecutivo en estos decretos autónomos regula el núcleo, el papel central, y también la periferia, los detalles de ese decreto. ¿Por qué puede regular el núcleo y los detalles? Porque se trata de una zona que es reservada a la propia administración. Es un ámbito propio de la administración. Hay un gran debate respecto a si estos decretos autónomos existen o no. De hecho, hay gran parte de la doctrina que considera que no existen. De hecho, el propio profesor Balbín establece de que en realidad no existen estos decretos autónomos. Justamente porque, por el principio de reserva legal, la administración no puede tener un ámbito propio reservado a ella, normativo y regulatorio. Entonces, gran parte de la doctrina debaten acerca de su existencia. Estos decretos autónomos no son los decretos de ejecución que vamos a ver a continuación. Estos decretos autónomos son independientes, no requieren de una ley que se haya sido dictado en el Congreso. Son independientes de las leyes que se dictan en el Congreso. ¿Y cuál es el fundamento de estos decretos autónomos o independientes? Justamente en que se trata de una zona reservada a la propia administración, y aquellos que lo sostienen se sustentan en el artículo 99, inciso primero de la Constitución Nacional, ¿sí? Y el artículo 100 de la Constitución Nacional, ambos artículos que prevén la jefatura de la administración pública. Ese es el sustento legal previsto por este tema de la zona de reserva de la administración. Ejemplos de estos decretos autónomos, para poder graficarlos un poco, son aquellos decretos, por ejemplo, que crean entes autárquicos, aquellos decretos que establecen las disposiciones del marco salarial del sector público, aquellas que establece el régimen disciplinario del agente estatal, aquellas que establecen el sistema de recursos administrativos. Son todos decretos relacionados con la zona interna y propia de la administración. Fiorini, un profesor de Derecho Administrativo, dice que estos decretos autónomos no son tan autónomos, porque se trata de decretos que se dictan en el marco del poder que la Constitución Nacional le establece como organización a cada uno de los poderes. Eso dice Fiorini. Estos decretos autónomos no son tan autónomos. ¿Y esto por qué? Porque el propio Poder Ejecutivo, a través de la Administración Central, el Poder Legislativo, a través de las cámaras, y el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal, pueden dictar sus reglamentaciones internas, ¿sí? Respecto de sus agentes, respecto de sus actos y respecto de sus relaciones interorgánicas. Entonces lo que dicen algunos es que en realidad son simplemente reglamentaciones que se dictan en el marco de cada uno de los poderes y que en realidad no son decretos autónomos y no son una categoría individual. Bien, eso hay que aclarar. Bueno, continuamos. Decretos de ejecución. Los decretos de ejecución están regulados en el artículo 99, inciso segundo, de la Constitución Nacional, y son aquellos actos que dicta el Poder Ejecutivo con el propósito de fijar los detalles o pormenores de las leyes sancionadas por el Congreso. Esto, como bien, veamos el cuadro que vimos la semana pasada de fuentes y vemos lo que vimos ahora en la introducción. Es aquella reglamentación propia de la administración, aquella que establece los detalles o pormenores de las leyes sancionadas por el Congreso. Y tal como lo estipula el artículo 99, inciso 2, el Poder Ejecutivo expide las instrucciones y los reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes. El Poder Ejecutivo expide las instrucciones y los reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes. Y acá hay algo muy importante. Para el dictado de estos decretos de ejecución no se requiere de habilitación legislativa, ¿sí? Sino que su emisión es una atribución propia del Poder Ejecutivo.
¿sí? Atribuida por la Constitución Nacional. Es decir, para que el Poder Ejecutivo emita un decreto de ejecución, no se requiere una habilitación legislativa porque su emisión implica una atribución propia de él. Ahora, ¿cuál es el límite de estos decretos de ejecución? Bueno, justamente el límite lo establece la propia Constitución Nacional, que es la prohibición de alterar el espíritu de las leyes. Los decretos de ejecución no pueden alterar el espíritu de las leyes. Es decir, la potestad reglamentaria, ¿sí?, está determinada en el caso concreto por el alcance de la regulación que hace el legislador por la ley del Congreso. ¿Sí? Esto es complementario. O sea, tenemos una ley que establece el Congreso y un decreto de ejecución que establece, digamos, la periferia, los detalles o pormenores de esa ley del Congreso. Y esto así lo ha entendido la Corte en un fallo del año 2008 que es Gentili. ¿Qué significa? ¿Qué dice la Corte en Gentili? Todo decreto reglamentario se encuentra subordinado a la ley. Todo decreto reglamentario se encuentra subordinado a la ley. ¿Sí? Y las disposiciones no pueden ser incompatibles. Las disposiciones no pueden ser incompatibles con los fines que tuvo el legislador al sancionar la ley. ¿Sí? Van de la mano. El Poder Ejecutivo no puede reglamentar algo totalmente distinto a lo que establece la ley. Y en función de ello vamos a ver qué es lo que contiene este decreto reglamentario que puede dictar el Poder Ejecutivo. Bueno, ¿qué es lo que contiene? Contiene las reglas que establecen la explicación, interpretación, aclaración y precisión conceptual de la ley. Repetimos. Explicación, interpretación, aclaración y precisión conceptual de la ley. Hay un micrófono abierto. A ver si alguien escucha. Bien. Guillermo, tenés el micrófono abierto. ¿Llego arriba? A ver si lo puedo silenciar. Ahí. Seguimos. Estábamos en el contenido de los decretos de ejecución. Volvemos. Entonces, ¿qué contienen los decretos de ejecución? La explicación, la interpretación, la aclaración y la precisión conceptual de la ley, justamente para que esa ley pueda ser correctamente aplicada y poder garantizar el cumplimiento efectivo. ¿Bien? Eso es lo que contiene el decreto de ejecución. ¿Y quién es el órgano titular de su ejercicio? Es decir, el aspecto subjetivo. ¿Quién puede dictar los decretos de ejecución? Bueno, la Constitución Nacional establece que lo puede dictar el presidente de la Nación, ¿sí?, y el jefe de gabinete de ministros. Eso lo establece el artículo 100. Ahora, lo cierto es que tanto el presidente como el jefe de gabinete de ministros, respecto a los decretos de ejecución, pueden dictarlos por sí o trasladarlo a los órganos inferiores, por ejemplo, a los ministros, a los propios ministros, ¿sí? Ahora, este poder reglamentario de los órganos inferiores, sea un ministro u otro órgano inferior, no es originario, sino que es derivado. Esto es importante. El poder reglamentario de los órganos inferiores no es originario, sino que es derivado, propio de una habilitación legislativa o de una delegación del Poder Ejecutivo. Bien, entonces, el titular es el presidente, el jefe de gabinete, y estos dos autoridades pueden derivarlo, ¿sí?, delegarlo a algún órgano inferior expresamente. Bien, ¿se entendió hasta acá? Decretos autónomos, independientes y de ejecución. ¿Dudas? Bien, se entiende. Vamos con los decretos delegados. Arrancamos con las excepciones a la regla. Acuerden, decretos delegados y decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué son los decretos delegados? Son los actos de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo o eventualmente otro órgano de la Administración Pública sobre materias legislativas, previa autorización del Congreso mediante ley formal. Es decir, es una norma que dicta el Poder Ejecutivo previa autorización del Congreso. ¿Qué significa esto? Para poder dictar un decreto delegado tenemos que tener una ley del Congreso
que es una ley delegante, que delega las facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Tenemos un decreto delegado del Poder Ejecutivo que completa la ley. Y después tenemos que el Poder Ejecutivo puede reglamentar esa ley delegante y el decreto delegado, y regular los detalles. Entonces, tenemos una ley de delegación del Poder Legislativo, un decreto delegado, ¿sí?, que completa la ley, y un decreto de ejecución que establece los detalles de esa ley y de ese decreto delegado. ¿Vieron cómo se empieza a complicar un poquito la cosa? Lo cierto es que, si vemos acá el gráfico, vamos a ver que el Poder Ejecutivo se mete, ¿sí?, de lleno en la esfera del ámbito del poder del legislador, ¿sí? Se mete en ese círculo central que es el papel del legislador. Por eso vemos que es la excepción a la regla. ¿Y qué significa la delegación legislativa? ¿Qué es la delegación legislativa? Es la alteración circunstancial y excepcional del sistema de división y equilibrio de poderes, ¿sí?, que prevé el propio texto constitucional. Es una alteración circunstancial y excepcional, ¿sí?, del sistema de división y equilibrio de poderes que prevé el propio texto constitucional. En otras palabras, y en simples palabras, es que el Poder Legislativo le delega su potestad legislativa propia del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Bien, ahora vamos a ver qué supuestos se tienen que dar para que esto pueda ser efectivo, ¿no? ¿Y cuáles son los ejemplos de decretos de delegados más fáciles de decir? Bueno, son las leyes de emergencia. En los casos donde hay una situación excepcional, una crisis, ¿sí?, institucional, política, financiera, sanitaria, esto le debe sonar, ¿no?, después del año pasado, ¿sí?, tenemos que el Poder Legislativo delega sus facultades al Poder Ejecutivo, ¿sí?, por estos supuestos excepcionales de las leyes de emergencia. Otros ejemplos de decretos delegados a lo largo de la historia se ven con el corralito. Con el corralito hubo un montón de decretos delegados, ¿sí? O hay muchos supuestos de revisión de cuadros tarifarios de las empresas que brindan servicios públicos, ¿sí? Ahí tenemos muchos casos de decretos delegados. ¿Y cómo surgen estos decretos delegados en nuestro sistema? Entre 1930 y 1993, es decir, antes de la reforma, vemos que la Corte Suprema de Justicia expresamente los rechazaba, ¿sí? Si llegaba un caso a la Corte, los rechazaba. Decía que no podían existir estos decretos delegados. Sin embargo, el Congreso ha delegado innumerable cantidad de veces al Poder Ejecutivo, ¿sí?, de esta potestad legislativa. Es decir, a pesar de los rechazos expresos de la Corte, el Congreso delegaba, ¿sí? Y esto, pensemos que no estaba regulado, así que indirectamente lo delegaba. Es decir, nuestro sistema, ¿sí?, indirectamente fue reduciendo la esfera de poder del legislador y ampliando la reglamentación del Poder Ejecutivo. Con la reforma de 1994 esto cambia, porque con la reforma se incluye un artículo, que es el artículo que los regula, que es el artículo 76 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el 76? Establece la regla. ¿Cuál es la regla? Se prohíbe expresamente la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, ¿sí? Está prohibida la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública. Acá tenemos las excepciones. En materia determinadas de administración o emergencia pública, con un plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Entonces, lo que nos dice este artículo es que el Congreso, mediante una ley delegante, ¿sí?, puede delegarle la potestad legislativa al Poder Ejecutivo, pero tiene que establecer las bases. Si no establece las bases de delegación, esto es inconstitucional, porque ya ha pasado. Y debe establecer un plazo para su ejercicio. Cuanto el plazo sea más amplio, más va a ser la ampliación del campo reglamentario por parte del Poder Ejecutivo, ¿sí? Establece las bases y un plazo. Y en materias de administración o emergencia pública. ¿Cuáles son materias de administración? Materias que son propias de la administración. Ejemplo, estructuras administrativas, procedimientos administrativos, ¿sí?, regulación especial de algún órgano estatal, contrataciones del Estado, ¿sí? A veces no se pueden seguir los procedimientos, contrataciones del Estado pueden delegarse. Estos son típicos casos de delegación en materia de administración. En materia de emergencia pública ya nombramos, ¿sí?, cuestiones sanitarias, políticas, financieras, institucionales. Son todos supuestos válidos. Por contrario,
¿Cuáles son las materias prohibidas en el ámbito de las delegaciones? Bueno, acá va a pasar lo mismo que los decretos de necesidad de urgencia. Las materias prohibidas las va a establecer el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, y son las siguientes: cuestiones penales, cuestiones tributarias, cuestiones electorales y cuestiones relacionadas a los partidos políticos. Estas son las 4 materias prohibidas en el ámbito de las delegaciones y también en el ámbito de los decretos de necesidad y urgencia. Bien, vamos a ir al aspecto subjetivo de los decretos delegados. ¿Quién puede dictar decretos delegados? Bueno, acá vamos a tener 2 posiciones. El profesor Balbín nos va a decir que es solamente el presidente, y este no puede delegar directamente las facultades a órganos inferiores. ¿Bien? Solo el presidente. De hecho, el concepto de decreto delegado, ¿sí?, que dice que es un acto general y bla, bla, ¿sí?, dice que solo el presidente lo puede delegar. En cambio, el profesor Comadira nos dice que cuando la delegación es viable, no es solamente a favor del presidente, ni siquiera del Poder Ejecutivo, sino también de los entes jurídicos descentralizados creados por la ley del Congreso. Pero para este caso de subdelegación, la ley delegante lo debe autorizar expresamente. O sea, estamos pensando de que el Congreso delega la facultad legislativa al presidente o a alguien del Poder Ejecutivo, que a su vez este lo subdelega a un órgano inferior. ¿Sí? La ley delegante lo debe establecer expresamente. Y así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este último supuesto, que ha convalidado la subdelegación de facultades legislativas siempre que esté autorizada por el propio legislador en la ley delegante. ¿Sí? Hay varios fallos de la Corte, entre ellos acá le traje IPF contra eso el año 2002. Convalida la subdelegación de facultades legislativas. Bien, estamos con el aspecto subjetivo. Para cerrar este tema de los decretos delegados y cuando el legislador... Una pregunta, doctor. Sí. No veo quién ¿La subdelegación, la subdelegación es directa o inicialmente primero es una delegación al presidente que después es delegado? Ahí me queda algo confuso. Bien, la delegación del poder legislativo en principio es al presidente, Sí. ¿sí?, o al jefe de gabinete, en este caso. Quien, para poder subdelegarlo a órganos inferiores, la ley delegante lo debe establecer expresamente. Lo debe establecer, está bien, está bien. O sea, Sí, el está bien. Congreso lo debe establecer Gracias. expresamente en la ley delegante. No puede directamente el jefe de Bien. gabinete delegarlo sin que esté en la ley. Si no está en la ley, no se puede. Eso entendió la Corte, un poco el criterio que nos brinda el profesor Comadira. ¿Bien? Gracias. Bueno, por favor, para ir cerrando esto de los decretos delegados, le voy a dar un ejemplo, unos ejemplos que da el profesor Balbín que son muy claros y está bueno verlo graficado con un caso concreto. ¿Sí? Si tenemos una ley que establece una prohibición de conducta A, por ejemplo, arrojar residuos en la vía pública, y que en caso de incumplimiento de ese mandato, la consecuencia será X, ¿sí?, por ejemplo, una multa de 25.000 pesos, ahí vemos que el legislador, ¿sí?, reguló de una forma completa y clara. No tenemos ningún problema. Vemos que reguló el mandato y la consecuencia del incumplimiento de ese mandato. ¿Sí? Ahí estamos con el círculo central completo. Ahora, si tenemos una ley que establece una prohibición de conducta A, ¿sí?, vamos con el mismo caso, arrojar residuos en la vía pública, pero no define cuál será la consecuencia de ese incumplimiento, ahí vemos cómo el legislador le dejó la posibilidad a quien debe reglamentar esa ley, ¿sí?, que es el Poder Ejecutivo, que establezca cuál puede ser la consecuencia del incumplimiento de ese mandato. Estamos en presencia de una delegación de una parte de una potestad legislativa. Es decir, reguló la mitad de ese círculo. Reguló el mandato, pero no la consecuencia. Ahora, si tenemos una ley laxa y flexible, ¿sí?, que no define ni la conducta prohibida, ni el mandato, ni la consecuencia o la sanción por esa conducta indefinida, estamos en un claro ejemplo de una delegación de la potestad legislativa por parte del legislador en el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Le delega la potestad para que el Poder Ejecutivo dicte un decreto delegado y de esa forma complete tanto el mandato como la consecuencia. Son ejemplos claros que me parecía importante traérselos para ir cerrando la idea en nuestra cabeza de cómo funciona esto. Bien.
¿Estamos hasta acá? Sí, sí. ¿Dudas? ¿Nadie? Si no hay dudas, seguimos. Vamos a ver decretos de necesidad y urgencia. Le pongo estos efectos a los párrafos para, si se me están durmiendo, se despierten. Fuegos artificiales, luces, de colores, estrellas. Decreto de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia, los DNU, están regulados en el artículo 99, inciso 3, y en la ley 26.122. Es la segunda excepción a la regla de que el Poder Ejecutivo no puede dictar leyes. ¿Qué son los decretos de necesidad y urgencia? Bueno, son las normas de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo sobre materias legislativas, es decir, regulaciones, sin la autorización previa del Congreso. ¿Qué significa esto? Se trata de una ley, de una norma, dictada, aprobada por el Poder Ejecutivo, sin que intervenga el Congreso. Esto es lo que lo diferencia de los decretos delegados. En los decretos delegados se requiere de una ley delegante del Congreso, en cambio, en los decretos de necesidad y urgencia, la habilitación es constitucional. La Constitución lo habilita en determinados supuestos. Son innumerables los ejemplos de decretos de necesidad y urgencia en la historia argentina, ¿sí? Y de hecho nuestra Constitución Nacional establece cuándo el presidente, ¿sí?, puede dictar DNU. Y tenemos dos presupuestos o condiciones para que los pueda dictar. El primero de ellos es que haya un estado de necesidad o urgencia. ¿Bien? Y el segundo es que ese estado de necesidad o urgencia impida el trámite ordinario para la formación de la ley. Impida el trámite parlamentario. ¿Bien? Estos son los dos presupuestos que se tienen que dar para que el presidente pueda dictar un DNU. Y lo cierto es que la Corte Suprema ha ido desmenuzando un poco cuáles son, o sea, ha ido explicando estos presupuestos, ¿sí? Y la Corte lo hizo en el fallo Berrocchi, ¿sí? En el fallo Berrocchi ha establecido que hay un estado de necesidad o urgencia que impide el trámite parlamentario cuando se dan dos situaciones. La primera de ellas es que haya una imposibilidad material de que se reúna el Congreso. Ejemplo, la pandemia que tuvimos el año pasado. Hay una imposibilidad material de que se reúna el Congreso. Guerra interna, pandemia, ¿sí? Supuestos puede haber varios. Y la segunda es que las características de esa decisión estatal, ¿sí?, sea tal que de sujetarse a una discusión parlamentaria no tenga una verdadera efectividad. Es decir, esa decisión estatal no puede sujetarse a una discusión parlamentaria, porque si se discute en el Congreso, no va a tener efectividad, ¿sí? Es algo que debe ser inminente, urgente, de extrema necesidad. Ahora bien, tanto el decreto delegado como el decreto de necesidad y urgencia están regulados en esta ley 26.122. Que esta ley se las voy a dar como tarea para que la lean para la casa. Es una ley corta, tiene 27 artículos que establece el procedimiento para el dictado. Establece una comisión bicameral de 8 miembros de cada cámara, ¿sí? No es muy complicada. Eso se las dejo para que la lean ustedes, la ley 26.122. Lo importante es que les voy a decir para que cuando la lean, hay una crítica que le hace la doctrina a esta ley, que es la siguiente, respecto de los DNU. Digamos, lo que establece la ley es que los DNU permanecen en pie, ¿sí?, hasta tanto sean rechazados expresamente por las dos cámaras. ¿Esto qué es lo que genera? Genera una larga perdurabilidad de unos decretos que en realidad se dictaron en un marco justamente de necesidad, urgencia y emergencia, ¿no? Entonces, si no son rechazados expresamente por las dos cámaras del Congreso, perduran y siguen en pie. Esa es una crítica que le hace la doctrina a esta regulación de la ley complementaria. Acá les puse algunos ejemplos de decretos de necesidad y urgencia que se dictaron en los últimos 3 meses. Todos estos se dictaron en los últimos 3 meses. Entonces, veamos, obviamente ahora estando en un estado de emergencia sanitaria, es más común, pero veamos cómo se ha arraigado, ¿sí? Y de eso les voy a hablar ahora. ¿Qué dice la doctrina respecto a estos decretos de necesidad y urgencia? Bueno, el pensamiento jurídico, constitucional y administrativo se ha abocado a estar detrás de la legitimidad o no de los decretos de necesidad y urgencia. Y ahí tenemos la opinión bastante dividida. Por un lado tenemos la positiva, que dice que los DNU son constitucionales, y por otro lado tenemos la negativa, que dicen que los
DNU son ilegítimos, ¿sí? En la positiva tenemos, por ejemplo, a Quiroga Lavie, tenemos a Gordillo, tenemos a Casagne, tenemos ¿a quién más? Tenemos a Bianchi, ¿sí? Y por la negativa tenemos a Fiorini, tenemos a Vidar Campos, ¿sí? Tenemos a Bullrich. Más tenemos por la positiva que por la negativa. Pero lo cierto es que más allá de la constitucionalidad o no de este decreto de necesidad de urgencia, me parece que lo que dice el profesor Comadeira es correcto. Comadeira lo que dice es que en una situación de grave riesgo social, ¿sí? En la cual se requieren respuestas urgentes y que el órgano constitucional para dictar las leyes, ¿sí? El poder legislativo, ¿sí? No pueda dictarlas, ¿sí? Por una situación excepcional, esto es una cuestión que debe resolver la dialéctica del Estado de Derecho. ¿Qué significa que lo debe resolver la dialéctica del Estado de Derecho? El Estado de Derecho debe tener los propios mecanismos para autopreservarse, ¿sí? O sea, el Estado de Derecho tiene sus propios mecanismos de autopreservación y en función de ello, ¿sí? Se aboca detrás de la constitucionalidad de estos decretos de necesidad de urgencia. Ahora, le voy a dar una opinión meramente personal, muy cortita respecto de esto. El tema con los DNU es que en los últimos 30 años se han arraigado a nuestro sistema jurídico y político-social. ¿Qué significa esto? Que muchas veces no se dan las situaciones de emergencia para su dictado. ¿Sí? Se han acostumbrado todos, gobierne quien gobierne, a dictar decretos de necesidad de urgencia. ¿Sí? Cuando yo explico proceso de amparo o acciones colectivas, hablo de lo mismo. Son institutos que son importantísimos para nuestro sistema jurídico, ¿sí? Y político. Son importantísimos. El tema es que cuando se utilizan, ¿sí? Por fuera de los fines que estableció el legislador o el convencional constituyente, ¿sí? Se desnaturaliza. Esto ha pasado con los decretos de necesidad de urgencia, así como ha pasado con otros institutos muy importantes para el derecho argentino. Bien, pero eso se los dejo ahí. Bueno, vamos a avanzar un poquito y no queda mucho, ¿eh? Vamos a ver cómo es esto de los decretos en la provincia de Buenos Aires. La Constitución Provincial, en el artículo 144, inciso 2, ha establecido que el gobernador es el jefe de la administración de la provincia y, entre otras atribuciones, puede promulgar y hacer ejecutar las leyes de la provincia, facilitando su ejecución por reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su espíritu. Es decir, ha regulado los decretos de ejecución respecto de las leyes que emanan de la legislatura provincial. Respecto de los decretos de delegación, no caben dudas de que el gobernador puede recibir la delegación del poder legislativo provincial. De hecho, la provincia de Buenos Aires es una de las provincias que más decretos delegados dicta. Bien, esto como para tener en cuenta. ¿Qué pasa con la provincia? ¿Puede dictar decreto de necesidad de urgencia? ¿Sí? Buena pregunta. En Argentina tenemos que solamente 8 provincias han regulado los decretos de necesidad de urgencia en las constituciones provinciales, ¿sí? Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no lo reguló. Entonces, al no haber regulado la posibilidad de dictar decretos de necesidad de urgencia, la doctrina se ha abocado detrás de que el gobernador no puede dictar decretos de necesidad de urgencia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. ¿Bien? Pero en eso está dividido a las constituciones provinciales. Si hablamos de Buenos Aires, vemos que no está regulado. Bien, vamos terminando. Normas reglamentarias de rango inferior. Como vimos, el presidente de la Nación dicta los reglamentos de ejecución, ¿no? Y el jefe de gabinete de ministros dicta los reglamentos necesarios para la administración de la jefatura de la administración y los que le delega el presidente. Estas son las funciones del presidente y del jefe de gabinete. Artículo 99 y artículo 100 de la Constitución Nacional. Pero ¿qué es lo que pasa con el jefe de gabinete? Tiene competencias que son exclusivas, tiene competencias que son propias, que entre ellas se encuentra ejercer la administración general del país, hacer recaudar las rentas y ejecutar el presupuesto. Y en función de estas atribuciones, que son exclusivas y propias, puede dictar reglamentos propios, ¿sí? ¿Y qué sucede con los órganos inferiores? Por ejemplo, los ministros. Tenemos al jefe de gabinete de ministros y en un escalón más abajo, los ministros. Algunos hablan de que el jefe de gabinete es un ministro más, ¿sí? Pero vamos a ver como jefe de gabinete y debajo los ministros. Los ministros y los órganos inferiores, ¿ejercen potestad regulatoria reglamentaria? Bueno, un poco de esto ya lo resolvimos. Dijimos que sí, pero no de forma originaria, sino que de forma derivada. Es decir, derivada por una delegación del Poder Ejecutivo o por una habilitación legislativa, ¿sí? A través de lo que se denomina delegación y desconcertación. Pero nunca de forma originaria, sino derivada. Vamos a ver que el Banco Central dicta circulares, instrucciones, vamos a ver que la FIP dicta sus propios reglamentos,
¿sí? Vamos a ver que órganos inferiores dictan sus propias normas, ¿sí? Tanto decretos autónomos como normas delegadas. Bien, bueno, esto respecto a los órganos inferiores. Ahora, para cerrar todo lo que fuimos hablando, vamos a ver un tema que también lo tenemos en el programa, así que lo vamos a abordar, por lo menos lo que tienen que saber antes de agarrar algún manual, que es la inderogabilidad, me comí una palabra, singular de los reglamentos. ¿Qué significa esto? El principio general es que debe prevalecer el reglamento anterior sobre un acto individual posterior. Para que rija este principio general de que el reglamento anterior prevalece sobre acto individual posterior, ¿sí? Tanto el acto individual como el acto reglamentario deben haberse dictado en la misma competencia material y territorial, ¿sí? Y obviamente el reglamento debe ser válido. ¿Qué significa esto? La expresión del principio de legalidad, del que hablamos siempre, del que hablamos en la otra clase, que hablamos ahora, en materia reglamentaria, es que toda decisión individual debe ser conforme a la regla general preestablecida. ¿Bien? Toda decisión individual debe ser conforme a la regla general preestablecida. ¿Esto qué es lo que genera? Que toda decisión individual, ¿sí?, debe sujetarse a la norma reglamentaria general de un órgano superior. O sea, a ver, no se puede, digamos, un acto individual no puede ir o contradecir a un acto general, ¿sí? Esto es un principio de jerarquía normativa. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que genera esto? ¿Qué es lo que genera? Que la administración debe aplicar el reglamento mientras esté vigente, ¿sí? Y no puede establecer excepciones a su libre arbitrio, ¿sí? Decisiones individuales. Esto más que nada fundamentado en el principio de legalidad y en el principio de igualdad ante la ley. No puede, digamos, para una persona, ¿sí?, un acto individual, contradecir un reglamento general, ¿sí? ¿Se entiende? Es principio jerárquico normativo. ¿Te suenan las vacunas? ¿Te suena ¿Te suenan las vacunas? ¿La vacunación? Bueno, ahí estamos con un posible ejemplo práctico, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, Sí. escucho preguntas, dudas de lo que vimos hasta acá. ¿No hay dudas? Ahora, una pequeña pregunta. Si el hecho legislativo al DNU sigue vigente, en tanto no es que Te escucho muy cortado. objetado sigue mal. No puedo escuchar la pregunta porque escucho muy Hola. cortado. ¿Alguien escucha? ¿No? ¿Querés escribirla en el chat, la consulta? Y ahora la vemos. Porque hay como un corto. ¿Ahí me escucha? A ver, ahí un poquito mejor, a ver. No hay caso. Si querés escribirla al chat y la vemos. Bien. Mientras vamos al tema del trabajo práctico. ¿Quieren? Bueno. Este es el trabajo práctico. Unidades 3 y 4. Tiempo de entrega hasta el lunes 29, es decir, el lunes que viene a las 21 horas. Me lo mandan a mi Gmail y les voy a hacer una corrección y devolución individual de cada uno de los TP. ¿Sí? Tengo el listado de todos los inscritos, así que voy a ir haciendo una corrección. Vamos a leerlas, no son complicadas. Hay que elegir una fuente del derecho administrativo que vimos en la clase pasada y explicar con sus palabras cuál es la importancia de ella en esta disciplina. Después, en pocas palabras, me van a explicar qué se entiende por principio de legalidad y qué se entiende por principio de reserva legal. Después, vamos a ver los decretos de ejecución y les voy a preguntar, ¿requieren de habilitación legislativa? Sí, no, y un fundamento. Después un caso. ¿El ministro de Salud puede dictar un decreto delegado? ¿Sería yo correcto? Y explicar por qué puede o por qué no puede. Y el último es, según la Corte, en el fallo Berroqui, que vimos a continuación, ¿cuáles son los presupuestos para poder dictar decreto de necesidad de urgencia? Y me van a dar 3 ejemplos de decretos de necesidad de urgencia dictados en la historia argentina. Por favor, no me den los 3 últimos que se dictaron este mes, que ya tenemos como 5 este mes. Así que
traten de ver un poquito más atrás de la pandemia y me dan 3 ejemplos de decretos de necesidad y urgencia. ¿Sí? Sencillo, pero les va a hacer pensar un poquito lo que vimos en las unidades 3 y 4 y les va a servir también para estudiar para el examen. ¿Bien? ¿Esto del trabajo lo suben al campus? No lo iba a subir al campus por si estaban todos presentes, pero si quieren lo subo, no hay problema. Igualmente me lo mandan a mi mail. Así les puedo hacer una devolución individual. ¿Sí? Si conocen a alguno de los alumnos que no está presente, se lo pueden dar buenísimo, así lo pueden enviar y se lo puedo corregir. ¿Bien? Bueno, no pude leer el chat. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Porque como estoy compartiendo pantalla, no lo puedo ver. ¿Copiaron todos? Si ya copiaron, lo saco. Bien. Los escucho. ¿Dudas? ¿Consulta general de la clase pasada, de esta clase? ¿Se entendió todo? No son temas complicados, son temas muy constitucionales que tienen, esta fue un poquito más de nociones de derecho administrativo que el anterior, pero bueno, no son temas muy complicados. ¿No hay ninguna duda? Viviana, Fabiana, Lorena, Micaela, Eugenia, Agustina. ¿Nada? Bueno, entonces vamos a terminar. Cualquier duda, tienen mi Gmail. Yo no creo que los vea hasta el examen. Ahora las próximas clases van a hacer con el doctor Osvaldo Saldarín los días martes, que le va a explicar todo lo relacionado con procedimiento administrativo y demás. Así que bueno, por lo menos tienen la base de las fuentes y de los reglamentos para después poder ver procedimiento y acto, que es un poquito más Profe, complejo. ¿puedes repetir tu mail? Dale, se los agrego en el chat si quieren. Vale, gracias. Profe, entonces, un reglamento, mejor dicho, un decreto es un reglamento. Igual que una ordenanza es un reglamento. Exacto. O sea, la forma de exteriorización de los reglamentos, o sea, la forma de exteriorización jurídica puede ser a través de decretos, a través de órdenes ministeriales, resoluciones. Vieron que muchos, no sé, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dicta resoluciones de presidencia. Resoluciones, ordenanzas municipales vimos la semana pasada y habíamos dicho de que había una discusión si se aplicaba el régimen propio de las leyes o el régimen propio de los reglamentos. Y habíamos visto que Marienhoff y Casagne dicen de que son reglamentos. ¿Sí? Así que vamos a ir por ese lado. A ver si lo puse bien el mail. leomolina@gmail.com. Bueno, ahí me van a enviar los trabajos y cualquier duda que tengan de todo lo que vimos, me lo envían por ahí y lo hablamos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Nada más? Bueno, calculo que nos veremos en el examen, así que nada, que disfruten la materia, ojalá les guste y Sí, cualquier gracias, duda, estamos en contacto. gracias. Adiós, que tengan Gracias. buenas noches. Descanso. Gracias. Adiós, muchas gracias. Gracias.